que entrar a boxes y reparar la estructura de la rueda. Entonces, ¿qué hizo Kant? Kant lo que hace es simplemente decir, esta llanta no sirve más. Vamos a tener que cambiar la estructura de la rueda, porque se rompió todo. ¿Cuándo se rompe una llanta? En general una llanta se rompe cuando hay una pinchadura invisible que uno no detecta. Solamente la detecta cuando hay presión. En ese caso, la rueda uno la infla, la rotura invisible está en un poro pequeño de la cámara o de la cubierta, pero uno la sigue inflando, se desinfla, la infla, se desinfla, la infla, se desinfla, hasta que en un momento se rompe. Cuando hay rotura de cubierta o cuando hay rotura de cámara, hay que cambiar la rueda. Entonces Kant es el primero que dice, se rompió totalmente la rueda. Revolución Francesa. Se produce un cambio fundamental en la historia de la humanidad. Kant lo ve y dice, tenemos que cambiar la estructura de esa llanta. Esa llanta no va más. Y entonces aparece Hegel, el primero que va a poner, digamos, el gran shopping de las gomerías. Es el primero que va a decir, todos los gomeros, todos los filósofos que desde el comienzo de la antigüedad, pasando por el medioevo, por la modernidad, estuvieron avanzando, todos lo que hicieron sin darse cuenta fue una ruta más allá de todos los vaivenes, que termina acá en Alemania, en Berlín, en el año 1806, cuando Hegel escribe el libro donde dice, por fin la humanidad llegó a un punto de pensamiento donde ya coincide, dice, la historia del recorrido con la actualidad. Nosotros, los alemanes, Napoleón, pasando delante mío, es el representante de que ya el pensamiento encontró todo el recorrido y ahora yo, Hegel, soy el representante de lo que él llama el espíritu absoluto. Último capítulo de un libro llamado La Fenomenología del Espíritu. La fenomenología del espíritu es la historia del recorrido histórico del espíritu que culmina en el año 1806 con Hegel. Acá termina la historia de la filosofía moderna y va a empezar la historia de la filosofía contemporánea. ¿Qué va a pasar? La crisis es tan grande y los cambios son tan grandes en ese momento que aparecen pensadores totalmente nuevos. Se pone en cuestión el problema de qué carajo es un filósofo, qué es un gomero, para qué sirve seguir inflando la rueda, quiénes son los que pinchan la rueda. Y ahí aparecen pensadores que justamente le dicen a Hegel, Hegel, vos hiciste la gomería de las gomerías, el shopping de todas las gomerías, metiste a todos los gomeros. De hecho Hegel es el primero que escribe una historia de la filosofía, se llaman Lecciones de Historia de la Filosofía. Hegel, le dicen, Hegel, vos te inventaste una historia, el pensamiento es una cosa, la filosofía es otra. Los gomeros no van más, no hay que inflar más. El problema está al ras del piso, en el ripio, en los clavos, en las piedras, en los vidrios. Y eso es lo que pincha. Y hasta ahora nadie se puso a pensar en lo que pincha a la goma. Todos venían pensando en la cámara, en la cubierta, en el aire. Y el problema estaba justamente en que aparecen, a partir de Hegel, una serie de pensadores que van a decir el problema está en el clavo. Y el filósofo es el que pone el clavo y el filósofo gomero es el que pincha la rueda y muestra cómo se les pincha a cada uno en su propia vida. Estos filósofos son los que aparecen, como dije, después de Hegel, que son Schopenhauer, que le va a venir a decir a Hegel, no, el sistema se terminó, basta de vendernos gomas en los shoppings o en la historia o en la gran gomería de las gomerías, déjame tranquilo. Y Schopenhauer trabaja solito,
lo mismo que Nietzsche, lo mismo que Kierkegaard, y lo mismo que va a ir pasando con muchos filósofos a lo largo del siglo XX, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, resumiendo, y después vamos a ir pensador por pensador. En primer lugar, yo necesito contar esta historia teniendo en cuenta las ruedas, las roturas, las rutas y, como dije al final, los clavos y las piedras que generan pinchaduras. Los presocráticos, que fueron los primeros pensadores de la filosofía occidental. Por ejemplo, vamos a tomar uno solo, Tales, o si quieren dos, Tales y Heráclito. Tales y Heráclito definían su pensamiento, yo lo tengo que sintetizar, en que todo el cosmos estaba hecho de un elemento principal que ellos denominaban arjé o principio. Tales, para Tales era el agua, para Heráclito era el fuego. Entonces, esa rueda maciza estaba hecha toda de agua, toda de fuego. ¿Qué pasó? Sócrates aparece, y aparece caminando por la Grecia antigua, aparece descalzo. ¿Dónde está la cocha? ¿Se tapaste ahí? Aparece descalzo. Aparece descalzo y aparece viendo a todos estos presocráticos que habían opinado y que habían fabricado su propia rueda. Pero pareciera que Sócrates dice: ninguna de estas ruedas funciona, porque estas son ruedas que abarcan al cosmos, abarcan todo. Tales, Heráclito, Parménides hablan del todo. De hecho, los presocráticos, cuando escriben sus libros, muchos de ellos los llaman peripanta, es decir, acerca de todo. Escriben acerca de todo. Y Sócrates empieza a decir: no, pero hay que restringir para avanzar el problema, hay que restringirlo. Y hay que hacer preguntas que no abarquen el todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a mostrar parte por parte. Los presocráticos, como dije, la esfera. De hecho, voy a mencionar uno que se llama Parménides, que va a hablar de la esfera. Aparecen, estos serían los presocráticos. Aparece Sócrates. ¿Qué hace Sócrates? Sócrates dice: así no se puede avanzar. Empieza a avanzar así, Sócrates. Empieza a ir por la calle, ¿no es cierto?, de alguna manera deambulando, conversando con uno, con otro, descalzo, ¿no? Y empieza a ver que así el pensamiento puede avanzar. De pronto aparece Platón, que es el discípulo de Sócrates, que es el primero que va a poner una gomería. Es el primero que va a poner una gomería que va a decir: nadie entra aquí. Carlos, ¿me bajas un poco el micrófono que me hace? Nadie entra aquí si no sabe geometría. Es el primer cartel de la primera gomería universal para formar gomeros. ¿Cuál es el camino que elige Platón para el pensamiento? Es un camino de montaña ascendente. Este es el camino platónico, va para arriba, ¿no? Es una rueda, es un pensamiento que va hacia el ascenso. La dialéctica platónica vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con el ascender. Pero de pronto aparece un pensador subsiguiente a Platón, que es Aristóteles, que dice: mirá, tan arriba te fuiste, tan arriba, que, digamos, es imposible seguir avanzando porque rompiste embriague, las ruedas ya no funcionan más y es preciso bajar. Entonces, el pensamiento de Aristóteles es tomar el punto al cual llegó Platón, pero decir: no, tenemos que empezar a descender lentamente, ¿no? Lentamente, en un camino muy curvo, ¿no? No desmerecer la subida platónica
Y lo que empieza a hacer, mientras va bajando Aristóteles, en el cuadro de la Academia Aristóteles muestra las manos para abajo, Platón para arriba, porque son dos tipos de pensamientos muy diferentes, que a lo largo de la historia de la filosofía se podrían dividir entre el empirismo, o sea, un pensamiento vinculado a la experiencia concreta, bajar, y el idealismo, Platón, o racionalismo, subir. Y cuando uno sube tanto hay alguien que lo tiene que parar, y Aristóteles lo para. Y cuando le preguntan a Aristóteles, ¿qué preferís, a Platón o a la verdad? Y él dice, yo me quedo con la verdad. Entonces, Aristóteles es el primero que va a entrar a poner una segunda gomería, va a ser la segunda gomería, que se va a llamar el Liceo, en donde va esta vez no a formar gomeros, sino que le va a decir, muchachos, ¿por qué no empezamos a clasificar? Quiero que clasifiquen todos los tipos de ruedas. La obra de Aristóteles es una obra de clasificación, de inventario. Bueno, está la ética, está la política, está la poética, está la metafísica, está la física, está la historia de los animales, está la historia de la meteorología, está la historia del cielo, ¿no? Es impresionante cómo Aristóteles es el primero que ve todos los lugares digamos, donde se puede avanzar. Entonces es el primer gomero que de alguna manera, porque hace un inventario, pone en blanco a la filosofía, blanquea. Platón trabajaba en negro y Aristóteles es un tipo que va a trabajar en blanco, ¿no es cierto? No va a escribir ningún libro, no va a escribir nada, simplemente van a escribir sus discípulos, y después la obra de Aristóteles va a aparecer muy fuertemente en el medioevo. ¿Qué pasa? De pronto, cuando termina acá de escribir Aristóteles, aparece Alejandro Magno. Es decir, se produce una crisis fenomenal en plena Grecia. Y entonces, todos miran a el gran Aristóteles, Platón, y dicen, todos estos tipos al final nos llevaron a una decadencia total. Grecia entró en decadencia. Entonces dicen, bajémonos del auto, empecemos a caminar a pata, dejémonos de joder, esto la verdad no existe, dirán los estoicos. Los epicúreos dicen, ¿por qué no nos vamos allá? Nos tumbamos al sol, nos hacemos un asadito, tranquilo, no necesitamos pensar, necesitamos disfrutar. Entonces aparecen un fenómeno de pensadores muy importantes que es, digamos, el helenismo tardío, ¿no? Que son estos cínicos que viven dentro de un barril, o sea, prácticamente no hace falta que se muevan, no quieren avanzar más. Aparecen los estoicos, los epicúreos, los escépticos, ¿no? Que anuncian directamente el fracaso de todos estos otros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí sí se termina, estamos ya al final de lo que podríamos llamar la filosofía griega. Aparecen todos estos tipos que empiezan a caminar al costado de la ruta. Son filosofías que uno podría decir son intrascendentes porque se ocupan de cada uno. Claro, los tipos se bajaron de los autos. No es que no les importaba avanzar, pero desconfiaban un poquito de la rueda. Es decir, ustedes si piensan un poco, la rueda, en general, uno si ve cuando la rueda está, cuando levanta un auto en una gomería, la rueda, si no tiene contacto con el ras del piso, si no hay presión, gira sobre su eje, no avanza ni retrocede. Es cuando la rueda realmente apoya en el piso que según hacia donde gire, gira. Pero la rueda tiene algo muy interesante, que es que a medida que avanza hacia un lado, inevitablemente hay otra parte de la rueda que está retrocediendo hacia atrás. Si no, el giro es imposible. Entonces estos filósofos se dieron cuenta de que estos primeros pensadores, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, no se daban cuenta que en el fondo estaban pensando, sobre todo Aristóteles y Platón, con el auto arriba, levantado, y estaban girando en círculo, y no estaban ocupándose de las cuestiones más concretas, prácticas de la vida. Entonces son los estoicos, los epicúreos, que dicen, no, basta, nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra propia existencia y vamos a avanzar con lo que tenemos. Entonces allí sí aparece alguien fundamental que va a
culminar definitivamente con los romanos, con los griegos, que es Cristo. Cristo es, no por algo se habla de antes y después de Cristo. Aparece la cruz, la llave cruz. Es fundamental, y no estoy hablando, digamos, boludeces, estoy hablando algo muy esencial, que toda la historia, a partir de Cristo, va a estar definida por el problema del espíritu. Hasta el mismo Heidegger, siglo XX, no va a poder sustraerse al problema de la espiritualidad. ¿Quién introduce el tema del espíritu? Obviamente los judíos en el Antiguo Testamento con la palabra ruach. La palabra ruach luego en Grecia es pneuma, luego en latín spiritus y luego en alemán Geist, en castellano espíritu. La filosofía va a ser un problema espiritual porque Cristo introduce ese problema como esencial del ser humano. Ahora, más allá de cómo lo resuelva Cristo o no, lo que sí sucede es que Cristo inventa la rueda con aire adentro, con espíritu adentro. Inventa por primera vez el neumático. Hasta aquí eran, como dije, ruedas macizas, no eran ruedas con aire adentro. Es decir, Cristo dice, señores, tenemos espíritus adentro. Ahora bien, San Agustín, que es el primer gran pensador que viene luego, digamos, de estos muchachos que se iban por el costado de la ruta, San Agustín va a retomar, bueno, yo lo escribo, ustedes lo ven porque cambiar de hoja es un lío. San Agustín va a retomar y va a decir, efectivamente, tengo que retomar el trabajo que hizo Platón, de ir para arriba, porque el gran Gomero, el que provee del aire, es Dios, está arriba. Y si bien yo hasta aquí caminé un poco por la vida sin darme cuenta que había que ir directo hacia Dios, esto lo confiesa San Agustín plantea un trabajo filosófico de pensamiento hacia arriba, sabiendo que es Dios y solamente Él el que provee espíritus. Y gracias a Él hay que pensar. Y entonces, ¿hacia dónde propone ir? Escribe un libro así de grueso que se llama La ciudad de Dios. Apunten hacia la ciudad de Dios. Y el trabajo de San Agustín es un trabajo hacia arriba, completamente, sin dudarlo, ciudad de Dios.